bellezas. ¿Quién no tiene en su colección alguna de estas hermosas plantas? Son catalogadas de fácil mantenimiento y súper ideal para los principiantes. Estamos hablando de las sansevierias o también conocidas como lenguas de suegra. Bienvenidos a este video que sé que te va a encantar. Bienvenidos. Todos tenemos las sansevierias, más de alguna en nuestra casa, porque son plantas súper recomendadas por la NASA. Todas las plantas tienen un proceso químico natural que se llama fotosíntesis. Es que ellos en su follaje toman todos aquellos componentes que existen en el ambiente, los llevan hacia sus raíces y el resultado es oxígeno, es aire puro. Entonces la sansevieria es una de las plantas recomendadas por la NASA porque todas las plantas hacen este proceso. La diferencia de las sansevierias es que también en la noche hacen este mismo proceso, lo hacen todo el tiempo. Además logran procesar algunos químicos que no todas las plantas pueden hacerlo, que son 5 componentes que ellas logran purificar y convertirlos en oxígeno puro. Entonces esa es una de las grandes ventajas que tienen todas las sansevierias, por eso es que es recomendadas por la NASA como purificadoras de oxígeno. Tengo algunas variedades, son muchas, no las tengo todas, pero te las voy a mostrar. Por ejemplo, esta es una sansevieria cilíndrica. Es muy diferente, se puede sentir muy blanda cuando necesitan agua. Esa es una característica principal de todas las sansevierias, que cuando ellas necesitan agua tienden a poner sus hojas muy blandas. Entonces es síntoma que ellas necesitan estar hidratadas. Esa sansevieria se conoce también como lanza africana y lleva acá un hijuelo que es de su reproducción. Está muy pequeño aún. Una de las curiosidades de las sansevierias, yo que soy decoradora de interiores con plantas de interior, me he dado cuenta que ellas desarrollan mucho más lo verde, el clorofila, en sitios oscuros. Esto es debido a que ellos realizan la fotosíntesis. Entonces cuando están en sitios con poca iluminación, que esa es una de las ventajas de las sansevierias, que es multiambiente, la podemos tener en el sol, sombra, semisombra. Es una de las plantas que acepta muchas condiciones de mucha luz, poca iluminación o falta de iluminación. Entonces de esto va a depender el color que ella desarrolle. Mientras más iluminación, desarrollan mucho más estos bellos tonos. Por eso es que algunas veces pueden notar que son mucho más blanquecinas que las demás, y esto es debido a la iluminación en donde ella se está desarrollando. También otra de las curiosidades que he notado con las sansevierias es que en climas templados o en climas muy húmedos ella desarrolla mucho más la sansevieria laurenti. Sin embargo, en épocas de mucho sol o en sitios donde hay mucho sol es donde se desarrolla o prevalece más la sansevieria trifasciata. Este tipo de sansevieria se desarrolla mucho más, o la he notado mucho más en sitios donde están mucho sol, en sitios calientes. Entonces es que se desarrolla mucho más y lo podemos notar por su follaje, y estos tonos son de mucha iluminación. Entonces una de esas sansevierias es muy poco probable con poca iluminación. Entonces si tenemos poca iluminación es más recomendable ella, porque exige menos horas de sol o menos iluminación. Sin embargo, ella también puede aclimatarse o acostumbrarse a poca iluminación. Entonces de esto va a depender tu sansevieria, cómo reaccione a esos ciertos tipos de iluminación. Sin embargo, ella puede ser en multiambiente. Esa es una de las ventajas, que la podemos tener con poca o con mucha iluminación y ella se va a desarrollar muy bien. Tengo esta variedad de sansevieria que es muy poco común, es
una Sansevieria Amazoniana Victoria. Pueden notar la diferencia, muchas veces la confunden con este tipo de Sansevieria, que es la Sansevieria Laurenti, pero es súper diferente. Ella no logra hacerse muy ancha. Sin embargo, la Sansevieria Amazoniana Victoria, su hoja es muy ancha. Entonces esa es la diferencia. Muchas veces cuando las muestro quizás no logran notar la diferencia, pero aquí te la muestro. Es una Sansevieria de hoja ancha y de algunos ligeros tonos rojizos, y es muy hermoso. Son muy diferentes estas variedades. Sin embargo, hay otras variedades más, y una de mis favoritas es la Sansevieria Honey. La Sansevieria Honey es esta pequeña, no logran alcanzar grandes alturas, son en forma de roseta y son muy pequeñas. Logran alcanzar los 30 centímetros máximo y se desarrolla muy bien también en interior, multiambiente. A mí me encanta hacer la decoración de ellas. En estas pequeñas macetas se ven adorables y me encantan porque también son de fácil mantenimiento. Entonces esa es una de las ventajas de las sansevierias. A veces confundimos, por ser plantas de poco mantenimiento, nos olvidamos de regar. Y es que no son plantas artificiales, son plantas que necesitan riego, pero poco, muy pausados. ¿A qué me refiero con riegos pausados? Que vamos a hacer una pausa entre cada riego. ¿A qué me refiero con riegos pausados? Muchas veces creemos que por ser plantas de clima desértico, porque su originalidad es un clima desértico, entonces creemos que no debemos regarla, pero ella siempre necesita riegos muy pausados para su desarrollo. Esto va a depender de dónde la tengamos, si la tenemos en interior o en exterior. Entonces, muchas veces creemos que por ser plantas desérticas no las regamos, entonces ellas comienzan a dar algunas señales de que necesitan riego. Puede ser las puntas de sus hojas secas, o puede ser muchas de sus hojas secas. Esto es debido a la reacción que ellas tienen en tratar de hidratarse y muestran estas carencias. Esta es una de las plantas de poco riego. Ellas absorben la humedad en su follaje, entonces ellas pueden hidratarse, pero va a llegar un momento que sí van a necesitar riego, y si nosotros no lo hacemos, entonces ella va a tener estos mecanismos para poder alimentarse sus raíces. Entonces comienzan a secarse las puntas de sus hojas o los bordes de sus hojas, o comienzan a hacerse arruguitas en sus hojas. Esta es una de las causas principales, que ellas necesitan hidratarse, que ellas necesitan agua. Otro de los problemas muy comunes que podemos tener, porque lo único que mata a una sansevieria es un mal riego o un exceso de riego, es que la saturamos de riego. Cuando llegamos a saturar demasiado su sustrato, ellas, lo que puede pasar es que sus raíces están demasiado encharcadas y comienza el proceso de pudrición. Entonces podemos notar algunos bordes o unas pérdidas de color en la sansevieria, y esto es causa de que sus hojas están en proceso de pudrición. Cuando ellas comienzan este proceso de pudrición, ya nada lo detiene. Sus raíces ya están demasiado saturadas de riego y comienzan a podrirse. Podemos rescatar algunas, por ejemplo, esta es una hoja demasiado blanda. Es una hoja demasiado blanda que ya, aunque querramos hacer una reproducción, ya no se puede porque está demasiado blanda. Entonces ya no nos sirve para poder hacer una reproducción en sustrato o en agua. Entonces cuando empezamos a ver esas pérdidas de color, o que también salen manchas en sus hojas, no es que el follaje tenga el problema, sino que el problema está en las raíces y lo muestra en su follaje. Entonces esta pérdida de color también es efecto de una pudrición. Ya perdió hasta sus raíces y está pudriéndose. Hasta puede tener muy mal olor, recuerden, porque es efecto de pudrición. Tenemos estas que también son hojas blandas
que las han perdido, y esto es por exceso de riego o por un mal sustrato, porque también, aunque esa planta no es exigente de un buen sustrato, sí necesita un sustrato con buen drenaje y que no retenga demasiado la humedad para que ella pueda desarrollarse bien por ser plantas desérticas. Las sansevierias son plantas que no requieren mucho mantenimiento. ¿A qué me refiero con esto? No son exigentes de un sustrato, no son exigentes de riego, no son exigentes de iluminación y no son exigentes de abono. Entonces, por eso es que son plantas recomendadas para principiantes o para aquellas personas que tienen poco tiempo y aún así quieren tener plantas dentro de casa. En conclusión, las sansevierias son las plantas recomendadas para los principiantes y son plantas purificadoras de oxígeno. Entonces son recomendadas para el buen desarrollo de nuestra salud. Podemos tenerlas dentro o fuera de casa y ellas nos van a ayudar a purificar el oxígeno debido a que tienen la facultad de procesar aquellos químicos que las demás plantas no logran hacer. Las sansevierias necesitan poco abono. Esa es una de las ventajas para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para la jardinería, sin embargo quieren tener plantas. Las sansevierias exigen poca iluminación, pueden desarrollarse en un multiambiente entre mucha, poca o mediana iluminación en exterior o en interior. Entonces esa es una gran ventaja porque vamos a tener mucho cuidado. Sin embargo, aquellas plantas que están en exterior y nosotros repentinamente queremos tenerlas en interior deben de pasar por un proceso porque esto le causa estrés y puede reaccionar de diferentes maneras. Igual, si las tenemos en interior y nosotros queremos tenerlas en exterior, ellas no tienen esas defensas para poder soportar el sol, porque ellas están acostumbradas a poca iluminación. Es como si nosotros estamos en casa, en la oscuridad, y de repente salimos al sol. Entonces eso hace un choque entre nosotros. Entonces lo mismo le sucede a las plantas, que ellas no tienen esa defensa y pueden quemarse fácilmente o reaccionar de diferente manera. A esto se le llama estrés en las plantas. Entonces debemos de aclimatarlas de a poco, paulatinamente, acostumbrarlas a este clima. No van a ser cambios repentinos, aunque ella pueda estar en multiambiente. Esa es la diferencia. Una recomendación principal para tus plantas de interior, incluyendo las sansevierias, es la limpieza de hojas. Yo la hago con un paño húmedo. Puede ser únicamente con agua o atomizarle sus hojas, y esto nos ayuda a evitar hongos, plagas, moho o cualquier tipo de plaga que se nos pueda absorber las hojas. En las plantas de interior nosotros somos los responsables de esa limpieza de hojas para que ellas logren hacer bien su fotosíntesis. ¿Te ha sido útil estos consejos? Quiero que también me des algunos consejos que puedan haberse olvidado. Estos son el mantenimiento que le hago regularmente a mis sansevierias. También son plantas que sí o sí debemos tener dentro de casa. Si te ha gustado mi video, quiero que me ayudes dándole like a este video y también no olvides seguirme en todas mis redes como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Amantes de la Naturaleza 503. Nos vemos pronto. ¡Chao!